Sé que Matías y Diego se conocen, trabajan, ¿no?, en el mismo Mm. fondo. Eh, tengo una historia ahí. Y José Miguel, de La Paz, ¿no es, José? Sí, 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 soy de La Paz. Se los presento. Él recientemente también aprobó el nivel 1. Creo que recién egresaste, ¿no, José? Sí, sí, sí. Bueno, me llamo José Venegas. Estudié en la UPB en el campus de La Paz y sí, egresé a finales de 2025 y di mi examen a principios de 2026. Genial. Bien, entonces aquí te lo presento a Matías y a Diego. Yo primero lo conocí a Matías, así tal cual te contacté a ti, así lo contacté a él, a Matías. Me sorprendió el hecho de que sea de la Gabriel y todo eso. Eh, por esa razón lo contacté, un tiempo conversando y luego de ahí cortamos contacto, ¿no, Matías? Sí, sí, justamente creo que nos topamos en una maestría de la Gabriel, de análisis de datos. Sí. Y bueno, yo no continué la maestría porque justo estaba dando el CFA, y decidí priorizar eso y dejar de lado eso porque al mismo tiempo estaba trabajando. Así que, sí, bueno, yo salí de la Gabriel, tengo 25 años y bueno, yo di el CFA en parte porque en Fonplata, digamos, es como que donde yo trabajaba previamente, me lo habían recomendado bastante y eso fue el motivo por el cual lo di, digamos. Genial. Porque en la Gabriel no se escucha mucho, digamos, ¿no? Ah, después, por último, ya lo conocí a Diego por medio de Matías, eh, que trabajan ahorita en el mismo fondo. Eh, Sí, sí, y también sí. creo que sos de la UPB, ¿no? De la Católica. No, sí, soy de la UPB. Salí el 2024. Tengo 23 años. Igual di el CFA justo el año después que salí. Que mi UCI se habla mucho más del CFA. En realidad creo que la UPB el año pasado, bueno, me dijeron de que iban a participar en el CFA Challenge en octubre o noviembre del año pasado, que es como un challenge que hacen como a nivel Sudamérica para hacer como un tipo tesis de inversión, que me parece súper interesante porque es como que te prepara, puedes hacer algo que harías en tu día a día de trabajo, pero sin, pero como de forma real y con gente, y comparándote con gente de toda Sudamérica. Y vos estuviste ahí. No quise, o sea, quise entrar, pero justo entraron en octubre y yo no pude entrar porque ya no estaba inscrito en la universidad. Tenía que estar inscrito ese semestre en la universidad, pero ahí quedó la chance. Dale, José, decidí tu comentario. Sí, 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 justo comentando con lo que dice Diego, justo yo pude entrar a representar al equipo del CFA Research Challenge. Eh, Entrando un poquito más a detalle, es justamente lo que dice Diego, lo que era el core de la competencia era realizar una recomendación de inversión. Entonces tenía que ser una totalmente profesional, o lo más cercano a una profesional, y éramos un equipo de 5 estudiantes. A mí me tocó más bien ser el líder del equipo. No era parte de la competencia en Bolivia, sino que fuimos invitados, la UPB fue la única invitada boliviana a la competencia local, que primeramente fue organizada en Argentina. Invitaron bueno, a muchas universidades argentinas, una boliviana y una uruguaya, creo. Genial, ¿y cómo te fue? No lo puedo clasificar. O sea, fue bastante duro. Vimos a los clasificados, pero lo logramos presentar el logrado bastante orgulloso de eso. Es pulcro. Lo más complicado es que simplemente te sueltan, te dicen el nombre de la empresa. Es, digamos, para nuestro caso fue Vista Energy, que es una empresa petrolera de Argentina, y no nos dijeron nada más. Y ahí en 3 meses nos vemos y la recomendación de inversión, el mejor informe gana. Mm. Este tema quería entrar porque precisamente
yo quería unirlos a ustedes tres, porque ustedes sí han logrado aprobar el nivel 1, lo cual es un logro bastante bueno para sus universidades, pero no tuvieron ese miedo, tal vez, de enfrentarse a algo que casi nadie lo está haciendo. ¿Cómo fue ese proceso de inscribirse? Tal vez esa mentoría, tenían alguien detrás que les decían animate, hacerlo, tal vez un mentor, o ustedes solos por su cuenta. Bueno, ahí comentaba Matías que fue por el trabajo en el que él estaba, pero en el caso de, por ejemplo, José Miguel, en el Challenge, en tu caso, Diego, quisiera saber más de todo de eso, eh, para animar tal vez a otras personas a que lo intenten también, porque más que otra cosa es un examen y Mm. su tasa de aprobación es bajísima, ¿no? ¿Cuánto es? 40% y 40 por 40 por 40 pasa la 40% y 40 Entonces, por 40 por 40. muy, muy bajo, diría yo. Si pasó los tres seguidos es 3,4%. Cada examen tiene 40% aprobación, pero como son independientes, al final son 3,4% todos los exámenes. O sea, es casi nulo. ¿Y cómo se sintieron? A ver, ¿cómo fue el proceso de estudio cuando después de inscribirse? A ver, O sea, mm, mínimo de mi lado, al principio, yo tuve la idea de inscribirme un año antes. O sea, todo 2024 tuve la idea de dar el CFA, pero no quise darlo en la universidad por un tema de tiempo. Entonces, nada más acabé la universidad, esa fue mi meta, y comencé a estudiar a partir de enero, pero no me inscribí hasta mayo. Y creo que lo más complicado son los primeros 2 o 3 meses de estudio, que son los meses en los que te tienes que preparar y ver todo el material, porque yo creo que una vez que ya tomas ritmo y comienzas a leer y a ver todo el contenido, se te hace más sencillo, pero a una de primeras es como que ves 10 libros y dices y piensas de que no lo vas a lograr, porque aquí mínimo como es la metodología de estudio en todo Bolivia, es estudias con el profe y estudias por tu lado muy muy poco, ¿no? Normalmente no hay esa idea de estudiar por tu cuenta y leer 10 libros de seguidos tú por tu cuenta. Creo que esa es Esa la parte más cultura. complicada. Ajá. Ujú. Sí. yo, Matías, o José Miguel, a ver, cuenten. Ujú. De mi parte, el estudio empecé desde mi segundo año de universidad. A finales de su segundo año, la UPB, pues, los docentes de la UPB están bastante afiliados, creo, al menos en La Paz, con lo que es el CFA. Y pues empezaron a hablarnos, me acuerdo, en una clase de matemática financiera. Y pues escuché cómo era la certificación y como que se me endulzó el oído y empecé a buscar cursos en internet gratis. Encontré un videos en YouTube, aunque vi que eran desactualizados, pero le pregunté a mi profesor si convenía la pena estudiar de esa parte y me dijo que no hay tanta actualización constante. Seguramente no iba a tener tanta diferencia de estudios de un video de hace 4 años con lo que ahora tenía que estudiar. Y estaba con eso. Lo que es pesado es ya cuando te inscribes y descargas los libros, decir en tu mente tener que entrar si no te acostumbras a leer, como dice Diego, 10 libros de 600 páginas aproximadamente cada uno. Y de ahí más cuando llegas a lo que es la parte de código de ética, que creo que ninguna universidad te lo enseña, llega a ser bastante pesado. Creo que la parte de código de ética es lo más pesado que existe. Sí, justo fue mi peor nota igual de todas las secciones fue ética. De mi igual, de mi igual. Pero ¿por qué? A ver, alguien que no estuvo en este examen, a ver, ¿por qué? Porque es muy difícil, o sea, teoría. Creo que lo que pasa es que, bueno, es mucha teoría y al mismo tiempo es muy subjetivo, bueno, no sé si subjetivo, pero es como que uno tiene la intuición de que tal vez ética vos lo podés responder intuitivamente, pero no es para nada el caso en ética del CFA, ya que tenés que tener conocimiento de ciertas normas contables
o de ciertas normas a nivel internacional en finanzas, digamos, ¿no? Y si es que es como que la forma de decir una cosa que lo cambies un poquito ya cambia totalmente la estructura de tu respuesta, digamos, ¿no? Y eso hace que sea muy difícil, digamos, ¿no? Wow. Y el examen, O sea, es como que perdón, dale, continúa, está interesante. no, es como que te dan una pregunta, digamos, y vos intuitivamente pensás que las tres respuestas que te dan de opción están bien, digamos. Pero claro, si no tenés el conocimiento de la norma, no lo podés responder, digamos. Mm. Decían que esa fue la parte donde menos nota tuvieron. O sea, ¿en qué partes más hay? ¿Qué áreas más hay aparte de ética? Deben haber más. Hay 10 tópicos, los cuales están públicos en la página del CFA. Si tengo buena memoria, son código de ética, economía, métodos cuantitativos, valoración de patrimonio, valoración de renta fija, inversiones alternativas, manejo de portafolios, derivados financieros y análisis de estados financieros y uno más que se me está escapando totalmente. Implicancias corporativas. Ahí se ven cosas como WACC, costo de capital, ESG, etcétera. Si bien en ética le fue mal a los tres, ¿en dónde le fueron mucho mejor? ¿Dónde sacaron mayor nota de cada uno? Mm, En, en mi caso, en ética sí me fue bien. Creo que fue la que mejor fue, porque igual cada parte del examen tiene diferentes proporciones y ética es la que tiene mayor proporción. Entonces sí intenté meterle los últimos días un poquito más de estudio. Pero sí, a mí uno que sí se me complicaba era análisis de estados financieros, porque es un poquito más tricky de lo que puedes pensar en un principio. No es como entrar y solo ver las notas de un estado financiero como pensarías en un principio, sino que en verdad te toma mucho el tiempo de mostrar la diferencia entre IFRS y US GAAP, que son dos tipos de contabilidad que aquí en Bolivia no se ve ya de primera, ningún tipo de los dos, y se toma mucho el tiempo eh, de pequeñas cositas que pueden ser dadas de cierta forma en US GAAP y de cierta forma en IFRS. Dentro del examen siempre te lanza la pregunta de ¿eso sí es viable para US GAAP o para IFRS? Entonces, esa parte a mí se me hizo muy complicada porque es pensar y pensar cuál está bien, cuál está mal y muchas veces se confunde los conceptos de los dos. Wow. Y vos, Matías, ¿en dónde sacaste mayor nota? Lo que me fue mejor fue renta fija. Bueno, en parte porque yo trabajaba en Capital Markets, en Fonplata, y bueno, veíamos emisiones de bonos, hacía reportes de los bonos de Fonplata, y bueno, ya estaba familiarizado con varios conceptos de duration, convexity, y varios indicadores de que es lo que más se ve, digamos, en renta fija. Así que por esa parte me fue bien y siento que me fue mejor justamente en las áreas donde vos podías eh, responder a partir de conceptos lógicos, digamos, por ejemplo, donde tenías más fórmulas y todo. Y me fue un poco peor en las partes donde necesitabas más memoria, digamos, ¿no? Y eso es lo complicado del examen porque tenés que tener 1000 conceptos en tu cabeza, de los cuales tenés que tener idea, digamos, ¿no? Para poder responder. Me dijiste que estabas en Fon Plata. Me imagino que la conocías a Gabriela, ¿no? Gabriela Rocha. Lo perdimos, creo. la señal. Sí, sí, te perdimos, Matías. Te preguntaba si ¿Me la escuchan? conocías. Sí, ahora sí te escuchamos. Te preguntaba si la conocías a Gabriela Rocha.
otra financiera. Sí, la conozco. La conozco. Sí, ambos, La los conozco. dos, con Gabriela. Bueno, ella en una gestión, creo que fue la 2018-2017, ella fue finalista del concurso de ensayo de Bolsa de Valores, de la Bolsa Boliviana de Valores. Representamos a Santa Cruz. Ella en el 2017, si no me equivoco, o 2018, y yo fui en el 2019. Así que ahí la conozco desde entonces, ¿no? Por eso te preguntaba. Eh, José Miguel, y en tu caso, ¿cuál fue tu mayor nota? ¿Qué área? Tuve tres áreas con muy buena nota, que son renta fija, equity y manejo de portafolios. Eso porque ya en la universidad me enseñaban bastantes veces el tema, esos tres temas relacionados. O sea, he escuchado bastantes veces el tema de duraciones o convexidades para renta fija, valoración por descuento de dividendos o flujos de caja para equity o el modelo KPM u otras consideraciones para el manejo de portafolios. Ahora me fue mal en, yo creo que igual en ética y luego un poquito en análisis de estados financieros. Yo creo que más que todo porque son temas totalmente nuevos. Yo creo que para en la universidad que estés, primeramente no creo que te enseñen el código de ética del CFA, que es uno propio. Tal vez en otro país sí, pero no sé si en Bolivia habrá alguna universidad que tenga alguna materia en la que te enseñe esto. Entonces entras con un contenido totalmente nuevo y de nuevo un libro de 600 páginas, donde tienes que aprender, es como estudiar derecho, tienes que aprender todo un código, en este caso es el código de ética, pero es la misma metodología, yo supongo, que estudiar derecho. Y para el análisis de estados financieros, como son normas contables, termina asemejándose de cierta manera igual a lo que es el código de ética. Tienes que ver, esto se puede anotar así de manera contable, esto no. Y como dijo Diego, hay dos tipos de normas contables que son US GAAP y la IFRS. Entonces, ambos son aplicables, pero tienes que memorizarte ambas. Pueden ser semejantes, pero hay algunas diferencias en las que algunas cosas están permitidas en US GAAP y otras en IFRS no. Entonces, las preguntas pueden llegar a ser, en algunos casos, incluso si ves en las prácticas que te dan dentro del libro, ¿eso está permitido en esta normativa, sí o no? Entonces, ahí ya tienes que memorizarte dos normas contables. Mucha teoría, por lo que veo, bastante. ¿Cómo le hacían para organizarse en el estudio? Porque entiendo de que trabajaban, eh, trabajaban y es difícil trabajar lunes a viernes, tenés muy poco tiempo, margen de tiempo para poder dedicarle al estudio. Entonces, ¿cómo le hacían? ¿Cuánto tiempo se dedicaron a eso? ¿Meses tal vez? ¿Algún horario específico? ¿Cómo le hacían? Yo de mi parte, lo que hice fue, yo creo que para estudiar todo un contenido tan amplio, lo que tienes que hacer es que te tiene que gustar o te tienes que obsesionar con el contenido. Tiene que gustarte abrir o sea, tiene que emocionarte abrir una página nueva, abrir un libro nuevo, motivarte para que no se haga pesado. En mi caso, lo que hacía era poner una rutina de 1 hora y media por día y creo que lo mejor que puedes tener es la constancia, incluso estudiando media hora o 1 hora al día, pero ser constante, porque creo que aprovechas más si durante 1 hora pero 7 días estudias, aquí un día nomás estudies 7 horas. Creo que el contenido te entra mejor, logras asimilar de mejor manera. Yo sugeriría, si alguien empieza a estudiar, de un horario definido, con constancia y con motivación. Te tiene que gustar leer. Sí, y aparte no te quemas, digamos. Si no, si estudias más sesiones de más de 2 horas al día, se hace complicado. Y vos, Diego, Mm, cómo se llevaba? De mi parte, lo que hice al principio fue hacerme un calendario en Excel. O sea, me ponía cuánto iba a estudiar por semana de cada tópico. Y así ya no pensaba ni siquiera en qué libro tenía que abrir después. Ya tenía todo definido de principio. Y luego yo no estudiaba leyendo los libros, sino que estudiaba con videos de Mark Meldrum, que es un... Normalmente lo que te dicen cuando vas a comenzar el TFA es de que no te vayas a lo loco, a lo salvaje a leer todos los libros,
porque puede ser muy pesado, sobre todo para gente que ya está trabajando y tiene que salir de trabajo. Y son 8 horas de estar ahí dentro, al lado de la compu. Normalmente te dicen que vayas con un preparador de CFA, que hay diferentes. Un caso es usar videos de cómo se usa de Mark Meldrum. Después hay otro que es Kaplan, creo, que son como libros un poquito más resumidos que lo de CFA. Y luego si buscas en internet hay como distintos preparadores, como metodología de aprendizaje que tiene cada persona. Entonces es un poco eso, igual antes de meterte a estudiar, igual saber cuál es su metodología de estudio, porque no toda la gente funciona de la misma manera. Mi consulta es la siguiente también. Generalmente hay un plazo de un año casi para inscribirse. ¿Alguno de ustedes se ha inscrito tarde tal vez? Como unos 3 meses antes, o la Yo sí. mayoría. ¿Cuántos Yo, tiempos? yo me inscribí a principios de mayo y mi examen fue en agosto. Entonces tuve que pagar con todos los costos incluidos. Porque si te inscribes 6 meses antes, te dan, no sé cuánto tiempo antes, como 6 meses o 5, te dan como un descuento por inscripción temprana. Que eso fue lo que no conseguí porque se me pasaron las fechas, la verdad. Yo, Matías. Eh, yo igual fue como que me inscribí con inscripción temprano y fueron unos 6, 7 meses antes, pero bueno, ahí ya no es tanto como que existen plazos, sino de que vos tenés que tomar la decisión de pagar el examen y ya haber estado estudiando previamente o ya comenzar desde el día que pagaste, digamos, ¿no? Así que, claro, eso ya es mucho, depende de vos y lo recomendable es que comences desde antes, digamos, ¿no? Que por lo menos te tomes unos 6, 7 meses para estudiar, para que puedas ser constante y estudiar 1 hora diaria y llegar tranquilamente al examen preparado y no tener que hacer sesiones de estudio muy largas, digamos. José. Yo me inscribí 3 meses antes. Como me inscribí a medio de lo que estaba en la universidad, estaba leyendo los libros, bueno, buscando igual videos en YouTube y dije, cuando termine el contenido, ese cacho me voy a inscribir, cuando me sienta preparado. Y me sentí preparado casi terminando la carrera, que fue en noviembre de 2025. Me inscribí al más próximo que había, que era febrero de este año. Y como dice Diego, si te inscribes antes, o como 5 o 6 meses antes, te dan acceso a lo que es inscripción temprana, que si no me equivoco, te ahorra como $350 aprox. Sí, algo así. Mm. Que ahora es plata, ¿no? El tipo de cambio paralelo. ¿Cómo fue el día del examen? El día del examen, ¿cómo fue? A ver, ¿dónde fue? Porque entiendo de que solo hay en La Paz ahorita, ¿no? O si viajaron tal vez a otro país, o eh, ese día, ¿cómo fue el día de? Para mí el día, como yo estoy en La Paz y el centro que está habilitado está en La Paz, para mí fue más tranquilo, porque fue salir directamente desde mi casa como un día cualquiera. Fui a tomar un café unos 20 minutos antes, 30 minutos antes, a una cafetería cercana, y de ahí ya le puse como 4 o 3 sobrecitos de azúcar para estar lo más activo posible. Entonces, al entrar al test center, te reciben, empiezan a hablarte directamente en inglés y te piden tu pasaporte. Es importante eso porque no puedes entrar con carnet, sí o sí tienes que entrar con pasaporte y si no, no te dan el derecho al examen. En mi caso, el test center es como un cuartito, o sea, es como un cuarto chiquito
como los cuartos que se dan para dar el examen, los exámenes de inglés, el TOEFL, etcétera. Simplemente te separan como si fuera un cibercafé en donde te están grabando constantemente. Si no entendí mal, te grababan todo el rato que dabas el examen. Entonces eso lo mandaban al CFA Institute y si detectaban, digamos, alguna anomalía, porque ahí ya podían ver si habías hecho trampa, entonces igual te cancelaban el examen. Eran 2 sesiones de 2 horas y media, aprox, 2 horas y 15 minutos. Y de ahí solo te daban 15 minutos en los que a mí no me dejaron sacar mi celular como para tratar de repasar lo que me quedaba de la segunda parte. Simplemente me dijeron, puedes ir al baño o puedes quedarte acá, pero nada más. Entonces son 2 horas y 15 minutos. Tú decides si tomar el descanso o no, pero entras temprano y sales incluso más tarde de la hora del almuerzo. Wow. ¿Cómo fue en tu caso, Matías, Diego? Sí, yo tuve que viajar a La Paz. Bueno, soy de Santa Cruz. Así que éramos 3 personas. A mí me hablaron en español, bueno, no sé. Pero sí, es como que te piden tu celular y todas las cosas que tengas en tus bolsillos, te las vacías y vos tenés, básicamente para el receso no te permiten que uses tu celular de vuelta, digamos, ¿no? Lo está guardado como que en un cajón, digamos. En mi caso, digamos, fue como que terminé el examen en unas 3 horas. Utilicé 1 hora y media en cada sesión. Y me acuerdo que salí temprano y yo estaba esperando me hizo un amigo que igual era de Santa Cruz y me quedé esperándolo unos 40 minutos más, digamos, ahí, porque estaba como que ansioso y bueno, así fue. ¿Y fue en el mismo lugar? Creo que están hablando del mismo lugar, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que es el único habilitado, la Universidad Real Academia, ¿no? La Sí, Universidad Academia Real, algo así. es, Y sí. vos, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te fue ese día el examen? Yo lo fui a dar a Santiago de Chile, porque tengo familia allá y entonces me quedé con mis abuelos. Y igual, o sea, era como un cuarto, o sea, era un buen lugar, solo que ya entrando a la habitación ya era como esas cabinas para dar el TOEFL o exámenes así como por internet. Igual te graban, ¿no? En mi caso, en el break, lo que sí, dejaba mi mochila en un casillero, pero en el break, como el examen está repartido 5-5, o sea, la primera parte del examen son 5 tópicos, cinco libros como tal, y la segunda parte del examen son los otros 5 libros. No había forma de que como traspasaras conocimientos de un lado a otro. Entonces, por ese lado, en el break a nosotros nos dejaron así tranquilos, ver el celular, todo. Hay algunas personas que hasta se pusieron a revisar sus apuntes hace un rato y era normal, o sea, porque les preguntamos a las personas y ya sabían más del tema de CFA y entonces nos dijeron que sí. Y eso. Igual yo sí me tomé las 2 horas y 15 porque llegado a ese punto dije ya voy a tomarme mi tiempo y ya saliendo yo ya me quedé, creo que solo me fui a almorzar y ya estuve como toda la tarde sin hacer nada, solo porque al final es un momento de estrés y el resto de la tarde ya necesitas como relajar tu cuerpo y tu mente. Me imagino, te quemaste ahí el cerebro. Mm. Quería consultar a ver lo siguiente. ¿Cómo fue el día que recibieron la noticia? La noticia donde les dicen los resultados. ¿Cuánto tiempo se tardó desde el día del examen hasta ese día? En mi caso, Eh, lo siento, el examen lo di, si no me equivoco, el 6 de febrero y las notas las tuve el 16 de marzo, más o menos. Se trata de un tiempo, aproximadamente un mes, siempre para darte las notas. Pero te avisan con antelación. Creo que a mí me llegó un correo unas 3 semanas antes en las que te dice, esta fecha te va a llegar las notas. Y porque también cuando te inscribes, ahora tienes que realizar lo que se llama Practical Skills Module, que son como unas clases asincrónicas de
temas prácticos para actualizarte de finanzas. En el primer nivel puedes escoger entre modelación financiera y Python. Y tienes que completar mínimo uno de los dos cursos. Y si no lo completas, no te dan tus notas. Pierdes. No terminé de entender muy bien si es que como que diste el examen en vano y que no recibís notas ni certificación ni nada, aunque hayas aprobado. Es bastante riguroso con eso. Pero el día que yo, como ya sabía cuándo iba a recibir las notas, simplemente no lo quise ver. O sea, dije que alguien más lo vea. En ese caso, mi pareja, dije que no lo quería abrir yo el correo. Y me acuerdo que todos mis amigos, o sea, me estaban ansiosos ese día, querían ver, me querían quitar el celular y todo. Pero ya en cuanto lo abrí, me dijeron que aprobé. O sea, fue mucha felicidad. Ya una vez te detallan tu nota, qué tan cerca estuviste de desaprobar, digamos, o qué también aprobaste. Sentí que estaba un poco raspando porque te dan, digamos, una imagen en la que te dice este es el mínimo para pasar y tu nota está acá, digamos, pues está acá, si es que no se aprobó. Y el mío, o sea, esta era la nota para pasar y el mío está un poquito acá más arriba. Mierda, pero pasaste. Sí, sí, sí. Pero estuve bastante cerca de no pasar, creo. Y Sí. vos, Matías, ¿qué tal? Sí, yo estaba, bueno, en mi caso fue, estaba justo en un momento duro porque 7 días después de dar el examen me fracturé la pierna, tibia y peroné, Mm, y estuve en el hospital, estaba en el hospital, digamos, ¿no? Haciéndome chequeo para ver una segunda cirugía en ese momento, y fue como que me llegó el correo y dije, bien, así me alegré, digamos, ¿no? Porque era como que eh, estaba en un mal momento, digamos, ¿no? Y me acuerdo que me relajó, digamos, en ese momento y dije, por fin me saqué este peso encima. Y en mi caso, bueno, mis notas estuvieron tocando casi el 90% de, de, de los alumnos que dieron el examen O sea, en ese una nota alta, ¿no? sí. Bueno, y tus amigos con los que fuiste, porque me dijiste que eran tres. Ajá. Bueno, en realidad no, nos conocimos ahí, pero fue como que nos hicimos amigos, después seguimos hablando de vez en cuando, y él pasó también. El otro era paseño, y me dijo que no había estudiado, así que no Ni pasó. modo, ni modo. Y vos, Diego, ¿cómo se fue allá en Chile? A ver. bien, o sea, a mí no me avisaron cuándo iba a llegar la nota. Nomás me puse a entrar a Reddit y me puse a buscar más o menos cuánto tarda en llegar. Te asumí que era la primera semana de octubre. Y la cosa es de que te llega un correo y te llega como tus notas están acá. Y yo justo ese día me había despertado temprano en la mañana, estaba listo para ir a hacer un trámite de la U para el tema de mi título. Y justo abro mi correo y veo eso y la primera palabra era como congratulations. Entonces yo ahí ya dije ya asumí como que había pasado. Ya después revisé bien la nota y me había ido relativamente bien. O sea, no pasé como pasé bien. Y ahí ya le dije a mi madre se alegró, porque igual, y ya me sentí como igual, me sentí feliz, pero a la vez relajado, porque al final es una apuesta que haces, ¿no? Porque son 7 meses de trabajo que vas Claro, acumulando y que es una apuesta que haces porque al final el examen cuesta lo que cuesta y cuesta lo que cuesta mentalmente y en dinero y al final apuestas a ti mismo y a tu capacidad de lograr hacer. no, me imagino, se siente, ¿no? Cuando lo cuentan, la intensidad con lo que lo dicen. Pero ahora viene el nivel 2. ¿Qué planes para el nivel 2? ¿Qué planes? A ver, empezamos con el nivel. Claro, en mi caso, vi los errores que había cometido en el nivel uno. Creo que, aunque no lo subestimé del todo, pero sí igual lo subestimé en parte del examen.
Ya dije que tengo que estudiar mucho más, que no es solamente primero leer los libros, porque, o sea, ya estoy en planes de dar o en noviembre de este año o en mayo del siguiente año el examen. Siento que no es solo suficiente leer los libros, sino es verla, o sea, al final de cada libro siempre tienen sus preguntas del reading, de la lectura, y en este caso ya es algo más complicado. Ya no son solamente una pregunta y su respuesta, sino es un caso entero que te dan, y puede ser una página o 2 páginas, y ya de ahí te van a dar 8 preguntas por caso. Entonces, la respuesta de la pregunta 2 puede estar al principio o al final del texto, y ya no es tan intuitivo. Lo que voy a hacer es, en mi caso, una vez tenga los libros, ponerlos a Notebook, y creo que una inteligencia artificial que te ayuda a estudiar es bastante buena, en este caso Notebook, cuestionarios, porque al final lo mejor que puedes hacer es tener simulacros. Y cuando te inscribes en el CFA, te dan 2 mock exams, pero tal vez no siempre es suficiente. Y lo mejor que puedes hacer es buscar la mayor cantidad de simulacros si puedes comprártelo, pero en mi caso yo lo que voy a buscar hacer es generarlos con IA. Wow, estás bien organizado. ¿Cómo lo estás planeando tú, Matías? Yo igual lo doy en noviembre, diciembre de este año. Eh, y el primer examen yo leí igual el contenido, pero creo que esta vez voy a ver videos por un tema de tiempos. Y siento que, como dice José Miguel, al ser casos, digamos, ¿no? Creo que tenés que tener mucho más afianzado el conocimiento, digamos, como para responder las preguntas. Así que voy a ver los videos y también tengo Notebook, Google Notebook, que es una herramienta que recomiendo bastante, que es muy buena. Ya le subí todos los libros del CFA y eso me ayuda a estudiar y generar contenido. Y igual, justamente con Diego pagamos los videos de Mark Meldrum. eh, Así que eso voy a hacer. Bien, están con todo. ¿Y vos, Diego, lo vas a dar también allá en Chile otra vez? ¿O ahora lo vas a Eh, hacer? no, no, en Chile. No, lo voy a dar en agosto. Es que Ya lo por... tenés, ya lo tenés Sí, pagado. ya lo tengo pagado. Oh, Sí, o sea, voy a de nuevo a estudiar con videos y mi metodología es como bien simple, pero a mí me sirve, que es ver video, eh, media hora de video, luego respondo las preguntas de entre medio del capítulo, las que se puede hasta donde llegó el video, después sigo, después respondo las preguntas, y cuando termina como el contenido de este capítulo, ya respondo las preguntas del final del capítulo y ya ahí me hago como check cuál está bien y cuál está mal y lo guardo en un Excel como hice un 70% en en ese capítulo y ya luego ya llegada las últimas 4 semanas o 6 semanas ya reviso el Excel solo para saber en cuál capítulo me fue peor para repasarlo y ahí ya comienzo a estudiar los mock exams. Es como bien sencilla mi forma, pero la verdad es que me ayuda harto como mínimo para retener conocimiento a lo largo de los meses. súper metódico. Y ahora vamos a la última parte, eh, el nivel, el nivel 3. Dale, José, decí, a ver qué comentario tenés. Sí, justo antes de eso, también acotando a cómo creo que es mejor estudiar para el examen nivel 2. Creo que igual es pensarlo como si estuvieras en una carrera. Creo que en el examen nivel 1 lo estudias como si estuvieras en derecho, memorizártelo totalmente todo, como un abogado lo hace. Te memorizas el artículo tal, tal, tal. En este caso te memorizas las fórmulas, toda la teoría. Pero creo que en el nivel 2, como ya es aplicación de casos, creo que lo mejor es estudiar como si fueras un médico. En este caso los médicos lo que hacen es estudiar la teoría y preguntarse en qué casos lo uso, en qué casos no, en qué casos no aplica, en qué casos se aplica, porque como es ya metodología de casos un poco diferente, creo que lo mejor que se puede pensar es estudiar como un médico.
claro, usar tu criterio, ¿no? O sea, empezar a analizar ya como tal. O sea, entonces el nivel uno es memorizar y el nivel 2 es empezar ya a analizar. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Sí, de analizar y aplicar. Genial. Bien. La pregunta que, o bueno, la consulta que yo les iba a hacer es respecto a nivel 3. Sé que ahorita ya se están preparando para el nivel 2, pero también sé que van a probar y ya se van a ir perfilando al nivel 3. Entonces, en el nivel 3 hay algo que me llama bastante la atención, eh, y es que dice en una parte del CPA que no puedes usar el título de CPA en cualquier red social o en cualquier currículum, eh, mientras la institución no te la dé. O sea, tú puedes aprobar las tres y aún así no tener el título de CPA. ¿Eso es cierto? Mm. Y eso creo que se debe a lo siguiente. Tienes que tener un número de horas laborales trabajadas en una institución financiera o de inversiones, o de, ¿entienden, no? O sea, ¿tienen Sí, conocimiento acerca de eso? Que me pueden sí, necesitas dos requisitos como tal. Uno es tener una determinada cantidad de horas, que creo que es como, si ponemos 8 horas de trabajo, serían como un año y medio de trabajo relacionado a investing o relacionado a finanzas. Y creo que ya más que todo relacionado a investment y a toma de decisiones. Porque he leído en Reddit sobre la verdad que para el CFA la mejor plataforma para enterarse de esas cosas es Reddit, porque ahí aparece igual la Claro. gente que dio el examen, de que había gente que había dado experiencia en trabajos no relacionados a finance, pero que sí están relacionados a toma de decisiones de gerencia, y el CFA igual se lo toma en cuenta, porque igual dentro de todo es un examen de finance y todo, pero igual puede hacer inversiones sin entrar tan profundo en finance, entonces en ese sentido se podía. Y además necesitas tener 3 años de haber estado trabajando ahí, o de haber estado trabajando en general. Pero esos 3 años igual entraban pasantías, entonces ahí ya podía tener un cierto margen. Eran O, 2 o 3 años, no me acuerdo. o sea, no es como que muy claro, ¿no? Es como que si fuera un tribunal que decide si eso es válido o no, algo así, ¿no? Mm. Y igual a tomar en cuenta de que una vez ya tienes el CFA, es como una membresía. No es algo que lo sacaste y ya lo tienes por toda la vida. Año a año vas a tener que pagar el fee de la membresía, que la verdad que eso no me puse a investigar, y que son muy estrictos con eso. O sea, en el momento que ya dejas de tenerlo, si no te lo sacas de tu nombre y de publicitar con tu nombre con eso, te pueden llegar a dar sanciones mayores. Igual a la hora de hasta decir si cómo aprobaste el examen de CFU nivel uno, mínimo en ética, eran bien claros de que no podías decir que eres CFA nivel uno, sino que tienes que decir aprobé el CFA nivel uno, que tiene connotaciones distintas. Ah, súper estricto. Yo pregunto lo siguiente a Matías. Matías, entiendo que ahorita están trabajando ustedes dos, son colegas, en un fondo que se llama DDRK. DR Capital, ¿no? Son colegas ahorita, ¿no? Santa Cruz. Yo les comento, yo fui a una entrevista hace 2 años atrás, allá. eh, Estaban empezando ellos. Eran en las ex oficinas de la gestora, que antes era la ACP Previsión, creo que, ¿no? Y ahí lo conocí, ¿no? El dueño, no me acuerdo su nombre, bastante joven también, su mano derecha, que no me acuerdo, era una señorita crack que trabajaba en previsión también. No sé si sigue ahí. ¿Natalia? ¿O María? No. Mm. Sí, me entrevistaron y bueno,
Por eso cuando también había esa relación, ¿no? Por eso lo vi en LinkedIn, ahí tu nombre, y, está en DR Capital, qué genial, porque DR Capital ahorita se encarga netamente de equity, ¿no? O, Bueno, en realidad DDR tiene dos negocios en sí, dos negocios principales que son asesorías de inversión y el otro es M&A. En el caso de Diego, Diego trabaja en M&A y yo trabajo en asesorías de inversión, o Investment Solutions, digamos, ¿no? Que se llama el área. Y nosotros básicamente, como dice el nombre, asesoramos a clientes de alto patrimonio en dónde invertir su dinero, digamos, ¿no? En la bolsa de valores y ¿la bolsa de hacemos valores rotaciones, de afuera o de Bolivia? no, de afuera, internacional. Eh, y, y hacemos rotaciones del portafolio en función de las situaciones macroeconómicas o de los eventos de mayor relevancia, digamos, ¿no? Y eso lo están usando, también les sirve, ¿no? Para todo lo que es ese requisito que piden una vez aprueben el nivel 3, ¿correcto? Mm. Me imagino que sí, me imagino que sí. Genial, los felicito a todos, a los tres. Justamente los tres están en el nivel 1, ya aprobado, técnicamente hablando, entonces se están preparando para el nivel 2. Lo que yo voy a hacer es pasarles el contacto de José Miguel para que no pierdan ese contacto, que es bueno también, para, para ver el progreso, ¿no? De cada uno y se va a dar. Van a probar el nivel 2, el 3, etcétera, y se lo van a estar contando después. ¿Hay cuántos CPAs hay en Bolivia? ¿Saben? ¿Tienen ese dato? Un amigo se puso a ver el LinkedIn. Creo que unos 8 9. Son muy pocos. A mí me habían dicho ¿Verdad? 15 Mm. con, con Charles Holder, pero no sé, no sé dónde, si será verdad o no, digamos, pero deben ser menos de 20. Correcto, son menos de 20 y son perfiles senior. Mm. Son perfiles senior. O sea, estamos hablando de personas mayores de 30 años, etcétera. Y la verdad, ustedes están menores de 25, ¿no? Matías, ¿sí? Sí, 25. Entonces, espectacular eso. Los felicito muchísimo, les agradezco por este espacio que nos han dado. Esto se va a publicar y que sea una motivación para jóvenes también que están saliendo de la universidad, que lo intenten, porque al fin y al cabo es un examen, la tasa de aprobación es bajísima, no significa que todos vayan a aprobar, es al que más se esfuerza, al que más le mete duro, y, y la idea es que poco a poco se vayan sumando y que se vayan animando principalmente. Y bueno, ese era el fin de esta charla. Eh, para mí ha logrado su objetivo. ¿Qué le dirían a, qué le dirían a, a ese Diego o a ese Matías o a ese José Miguel antes de que dé el examen? O sea, cuando estaba así miedoso de eso, pues, ¿qué le dirían a esa versión pasada? Y así finalizamos con eso. Dale, José. Yo, yo diría, obsesionate. Obsesionate porque te tiene que gustar. Creo que cualquier persona que quiera dar el examen tiene que tener un motivo. Puede tener cualquier motivo, ya es totalmente válido. Puede ser para impulsar su carrera, puede ser por requisito de trabajo, puede ser por simple interés en querer presumir el certificado, demostrarse algo a sí mismo, pero algún motivo. Y eso, porque eso te engancha, eso hace que te guste, eso te da una razón de estudiar y al final te lleva a lo que creo que se necesita para obtener CFA, obsesionarte con el contenido. Bien claro. ¿Vos, Matías? Bueno, que la preparación mata cualquier nervio o ansiedad que te pueda dar el examen, y que, como decían José Miguel y Diego a lo largo de toda esta entrevista, de todo este podcast, digamos, que ser constante y tener
una metodología clara que vaya alineada a tu forma de estudio. Y si lo haces diariamente, no tiene por qué afectarte en tu vida, digamos, ¿no? Y vas a pasar y te va a ir bien, vas a estar tranquilo. Y es cuestión de ser disciplinado, y lo difícil es la preparación en sí, no el examen. Mm. Buena, o sea, lo difícil es la preparación. Y vos, Diego, finalizar con broche de oro. Eh, o sea, me diría que no es imposible. O sea, siento que lo primero que ven cuando ves el CFA son las tasas de aprobación, pero en verdad luego ves el contenido y no es, mínimo en mi caso, todo el contenido que vi no era algo distinto a lo que vi en la universidad. Obviamente era mucho más profundo, pero al final el contenido core como tal lo había visto en las materias a lo largo de la universidad. Entonces, una vez que ya estudias y ya llegas al examen, en verdad creo que no es imposible pasarlo. El examen tampoco es para genios, siento que es solo para personas que se prepara bien. Y en verdad que siento que el 60% que no aprueba, un 30% pues, es personas que no vi de buena manera la preparación. No siento que es porque nosotros seamos mejores que ellos, solo que en su momento nosotros le dimos un espacio de tiempo, un espacio de estudio mayor que lo que le dieron ellos en su momento. Claro, sacrificaron tiempo para dedicar, para Mm. preparar. Genial. Gracias, chicos. Les agradezco muchísimo y les felicito y les deseo la mejor de la suerte para el próximo examen. Eso es todo. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Mauricio. Un Muchas gusto haberlo gracias. conocido. Un gusto, José Miguel. Un gusto. Vamos, chao, chao. Chao, Un gusto, chao. Diego. Un gusto, Matías. Un gusto, Mauricio. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Chao, chao. chao.